Ansiedad. Scott Stossel. Segunda parte. La historia de mi estómago nervioso. 3. Un ruido de tripas. La ansiedad, una dolencia difícil. El paciente cree tener por dentro algo parecido a una espina, algo que le pincha las vísceras y las náuseas lo atormentan. Hipócrates, sobre las enfermedades. Tengo esa pesadilla recurrente de sentirme indispuesta durante la boda y de salir corriendo de la iglesia, dejando a mi marido en el altar. Emma Pelling, citada en artículo 5 de junio del 2008. El temor a vomitar de una novia provoca el aplazamiento de la boda. United Press International. Yo padezco emetofobia, el miedo patológico a vomitar, pero ya ha pasado un tiempo desde la última vez que vomité, más que un tiempo, de hecho, para ser exactos, han sido, mientras escribo esto, 35 años, 2 meses, 4 días, 22 horas y 45 minutos. Y eso significa que el 83% de mis días en este mundo han transcurrido en el periodo posterior a la última vez que vomité, a media tarde del 17 de marzo de 1977. No vomité en los años 80, no vomité en los 90, no he vomitado en el nuevo milenio y huelga decirlo, espero atravesar mi vida adulta sin que se interrumpa esa racha. Eso significa que me he pasado en un cálculo aproximado al menos el 60% de mi vida de vigilia pensando en y preocupándome por una cosa que llevo más de 3 décadas sin hacer. Es totalmente irracional. Una parte de mí protesta de inmediato. A ver, un momento. ¿Y si no es irracional? ¿Y si en realidad hay una relación causal entre mi manera de preocuparme por el vómito y el hecho de no vomitar? ¿Y si mi permanente vigilancia es lo que me protege por medios mágicos, por un esfuerzo neurótico de mi sistema inmunológico o por pura evitación obsesiva de los gérmenes, de las intoxicaciones y los virus estomacales? Cuando he aducido este argumento ante diversos psicoterapeutas a lo largo de los años, ellos me han respondido: digamos que tiene razón respecto a la relación causal, su conducta aún así es irracional. Fíjese en todo el tiempo que desperdicia y en el daño que le ha hecho a su calidad de vida a base de preocuparse por una cosa que, aunque desagradable, es más bien infrecuente y casi siempre inocua desde el punto de vista médico. Aunque el costo de relajar mi vigilancia fuese contraer un virus estomacal o sufrir una intoxicación muy de vez en cuando, argumentan los terapeutas, todo eso no valdría la pena a cambio de lo que ganaría, la parte de mi propia vida que podría recuperar. Supongo que una persona racional y no fóbica respondería que sí, y sin duda tendría razón, pero para mí la respuesta tajante sigue siendo que no. Una asombrosa porción de mi vida está construida en torno a la necesidad de evitar el vómito y de prepararme para esa eventualidad. Mi conducta es, en parte, la típica de la hermofobia: evitar hospitales y baños públicos, mantenerme alejado de los enfermos, lavarme obsesivamente las manos, prestarle cuidadosa atención a la procedencia de todo lo que como. Pero otras conductas mías son aún más extremas, dada la improbabilidad estadística de que vomite de improviso. Tengo escondidas bolsas para el mareo por toda la casa, la oficina y el coche, por si me asalta repentinamente la necesidad de vomitar. Llevo siempre encima Pepto-Bismol y Dramamine y otros compuestos antieméticos. Como una general estudiando el avance del enemigo, mantengo al día un detallado mapa mental de las incidencias registradas de neurovirus y de otras formas de gastroenteritis, empleando Internet para rastrear los brotes en Estados Unidos y en el resto del mundo. La naturaleza de mi obsesión es de tal calibre que podría indicarles en cualquier momento con toda exactitud que asilos de ancianos de Nueva Zelanda
cruceros del Mediterráneo y escuelas elementales de Virginia tienen que vérselas con estos brotes. Una vez, mientras me estaba lamentando ante mi padre porque no existe una institución que centralice la información sobre brotes de norovirus, tal como lo hay para el virus de la gripe, mi esposa intervino. Sí, sí la hay, dijo. Nosotros la miramos inquisitivos. Tú, añadió, y tenía razón. La emetofobia ha gobernado mi vida con una tiranía de intensidad fluctuante durante 35 años. Nada ha logrado erradicarla. Durante años trabajé con una terapeuta llamada doctora M, una joven psicóloga que tenía consulta en el Centro de Trastornos de Ansiedad y Afines de la Universidad de Boston. Yo inicialmente pretendía tratarme de la ansiedad que me producía hablar en público, pero tras varios meses de visitas, la doctora M me propuso que intentáramos aplicar también los principios de lo que se conoce como terapia de exposición para acabar con mi emetofobia. Y así fue como me vi, no hace mucho, en el centro de una escena propia del teatro del absurdo. Estoy dando una charla sobre la fundación del Peace Corps, lo cual resulta un poco artificial y extraño. Para empezar, porque el local en una reducida sala de conferencias que da a uno de los pasillos del Centro de Trastornos de Ansiedad y Afines. Mi audiencia está integrada por la doctora M y 3 estudiantes del posgrado que ella misma ha acorralado improvisadamente por el edificio. Mientras yo hablo, en un rincón de la sala, una gran pantalla de televisión muestra una escena repetida una y otra vez de una serie de personas vomitando. El plan del presidente Kennedy originalmente era incluir el Peace Corps en el seno de la Agencia de Desarrollo Internacional. Voy diciendo mientras un hombre en la pantalla a mi derecha da ruidosas arcadas. Pero el cuñado de Kennedy, el sargento Sheridan, convenció después a Lyndon Johnson de que meter el Peace Corps es una institución gubernamental existente ahogaría su eficacia y la acabaría neutralizando. En la pantalla, el vómito salpica todo el suelo. Un dispositivo que tengo adosado en el dedo registra mi ritmo cardíaco y mis niveles de oxígeno en sangre. Cada pocos minutos la doctora me interrumpe. Dígame su nivel de ansiedad ahora. Yo debo responder facilitándole una estimación de mi ansiedad en ese momento, en una escalada del 1 al 10. Un 6 más o menos, digo con sinceridad, ya que estoy menos ansioso que avergonzado y asqueado. Continúe, dice ella, y yo reanudo mi conferencia mientras la cacofonía de las vomitadas prosigue en la pantalla. Cuando levanto la vista, veo que los estudiantes de posgrado, 2 mujeres y un hombre jóvenes, procuran prestar atención a mis palabras, pero se distraen con la agitada serenata de fondo. El chico se ha ido poniendo verde, su nuez de Adán sube y baja, advierto que está luchando para contener las arcadas. Yo me siento algo ansioso, sí, pero también francamente ridículo. ¿Cómo voy a curarme de mi fobia a hablar en público o a vomitar por el hecho de dar una falsa conferencia a una falsa audiencia entre una cascada de imágenes de vómitos? Por estrafalaria que fuera esa escena, los principios terapéuticos en los que se basaba están sólidamente establecidos. La terapia de exposición ha sido desde hace muchos años un tratamiento estándar para las fobias y constituye ahora un componente importante de la terapia cognitivo-conductual. La lógica de este enfoque es que la exposición prolongada al objeto de temor bajo la supervisión de un terapeuta hace que ese objeto resulte menos terrorífico. A una persona con miedo a la altura se asomará cada vez un poco más en compañía de un terapeuta a los balcones de edificios más y más altos. Una persona con siderodromofobia, fobia al tren,
Hará un corto trayecto en metro, luego otro más largo y luego otro todavía más largo, hasta que el miedo disminuya y desaparezca gradualmente. Hay una forma de exposición más agresiva conocida como inundación, que requiere una experiencia más intensa para tratar, digamos, la fobia a los aviones con la técnica estándar de exposición. El paciente habrá de efectuar visitas al aeropuerto para mirar cómo despegan y aterrizan los aviones hasta que sus niveles de ansiedad se reduzcan. Al mejorar, podrá subir a un avión a aclimatarse a la sensación de estar ahí dentro, dejando que la intensidad de sus reacciones físicas y sus emociones de temor suba inicialmente y vaya descendiendo poco a poco. Después pasará a ser un breve vuelo en compañía del terapeuta. Finalmente estará en condiciones de hacer vuelos más largos él solo. Aplicar la técnica de inundación a la aerofobia implicaría, por el contrario, subir al paciente de entrada a un diminuto bimotor, hacerlo volar por los cielos y someterlo a un ejercicio de gimnasia aeronáutica que le ponga el estómago de revés. Según esta teoría, la ansiedad del paciente se elevará al máximo al principio, pero irá descendiendo a medida que descubra que puede sobrevivir tanto al vuelo como a la experiencia de su propia ansiedad. Algunos terapeutas están conectados con los pilotos locales y pueden ofrecer este tipo de terapia. David Barlow, el anterior jefe del Centro de Trastorno de Ansiedad y Afines, dice que el objetivo de la terapia de exposición es darle un susto de muerte al paciente para mostrarle que puede soportar el miedo. Las técnicas de exposición de Barlow pueden parecer crueles e insólitas, pero él aduce un índice de curación de las fobias del 85% y un gran número de estudios respaldan esa afirmación. La idea que animaba el intento de la doctora M de combinar mi exposición al temor a hablar en público con el temor a vomitar era incrementar mi ansiedad todo lo posible, exponerme al máximo a la ansiedad y a las cosas que me dan miedo para que pudiera empezar el proceso de extinción de esos temores. El problema era que esas simulaciones resultaban demasiado artificiosas para generar en mí el nivel requerido de ansiedad. Hablar ante unos cuantos estudiantes de posgrado en el despacho de la doctora M me ponía nervioso e incómodo, pero nunca me generó el pavor absorbente que me provoca un compromiso real de hablar en público, especialmente porque sabía que aquellos jóvenes estaban estudiando los trastornos de ansiedad. No me sentía impulsado como me sucedía normalmente a ocultar mi ansiedad, ya que daba por sentado que los colegas de la doctora M me veían como una persona perturbada y por tanto no tenía que hacer esos esfuerzos tan generadores de ansiedad para ocultar mi condición. Así, aunque las pequeñas reuniones en el trabajo podían sumirme en el martirio de pánico, las falsas conferencias que daba en mis sesiones semanales con la doctora M me parecían fríos sucedáneos de la realidad. Eran incómodas y desagradables, pero no me provocaban la ansiedad suficiente para constituir una terapia de exposición eficaz. De manera similar, aunque la experiencia de mirar videos de vómitos resultaba turbador y desagradable, no me producía nada que se acercara al horror tembloroso y estremecedor que me provoca la sensación de estar a punto de vomitar. Yo sabía que los videos no podían contagiarme la infección y también que podía apartar la vista o incluso apagarlos si mi ansiedad se volvía demasiado insoportable. Es decir, había un factor decisivo, siempre era posible escapar. Al observar que mi temor a vomitar se hallaba en el núcleo de mis demás temores, la doctora M propuso que nos centráramos en ello. Me parece lógico, coincidí. Solo hay un modo de hacerlo adecuadamente, dijo. Tiene que enfrentarse cara a cara con la fobia, exponerse a aquello que más teme. Tenemos que hacer que vomite. No, ni hablar, de ninguna manera. Me contó que un colega acababa de tratar con éxito a una emetofóbica administrándole jarabe de
ipecacuana que provoque el vómito. La paciente, una ejecutiva que había viajado en avión desde Nueva York para someterse al tratamiento, acudió al centro de trastornos de ansiedad y afines a lo largo de una semana. Cada día tomaba el jarabe de ipecacuana que le administraba una enfermera, vomitaba y luego procesaba la experiencia con el terapeuta, descatastrofizándola, como dicen los terapeutas cognitivo-conductuales. Al concluir la semana, regresó en avión a Nueva York, curada de su fobia, según me informó la doctora M. Yo mantenía mi escepticismo. La doctora M me dio un artículo de una entrevista académica que relataba un caso clínico de emetofobia tratado con éxito con el método de exposición del jarabe de ipecacuana. Es solo un caso, dije, y de 1979. Ha habido muchos otros, dijo ella, y volvió a recordarme el caso de la paciente de su colega. No puedo hacerlo. Usted no tiene que hacer nada que no quiera, dijo la doctora M. Yo nunca lo obligaré a nada, pero la única forma de superar esa fobia es enfrentarse a ella, y la única manera de enfrentarla es vomitar. Mantuvimos muchas variantes parecidas de esa conversación en el curso de varios meses. Yo confiaba en la doctora M, pese a los efectos en apariencia inanis de la sesión de exposición que me preparaba. Luego trabajaríamos para reencuadrar mis cogniciones sobre el hecho de vomitar. Yo aprendería que no era una cosa de la que aterrorizarse y quedaría liberado. Me llevó arriba para conocer a la enfermera. La enfermera R me enseñó el laboratorio y me dijo que tomar ipecacuana era un método estándar de terapia de exposición. Me contó que había ayudado a dirigir numerosas sesiones de exposición con emetofóbicos de larga duración. Justo la semana pasada tuvimos a un tipo aquí, explicó. Estaba muy nervioso, pero todo salió bien. Volvimos a bajar al despacho de la doctora M. Muy bien, dije. Lo haré, quizá. Durante las siguientes semanas programamos la exposición una y otra vez, pero después yo me presentaba el día acordado diciendo que no me sentía capaz. Lo hice las veces suficientes como para dejar pasmada a la doctora M. Cuando un jueves inopinadamente caluroso para principios de diciembre me presenté en su despacho a mi cita habitual y dije, de acuerdo, estoy listo. El ejercicio estuvo gafado desde el primer momento. A la enfermera R se le había acabado el jarabe de ipecacuana, así que tuvo que correr a la farmacia a buscar más, y yo me vi obligado a esperar una hora en el despacho de la doctora M. Luego resultó que el laboratorio de arriba estaba reservado, con lo que la exposición habría de llevarse a cabo en un pequeño baño público del sótano. Yo estaba constantemente a punto de echarme atrás. Es probable que la única razón de que no lo hiciera fue que sabía que podía hacerlo. Lo que sigue es un extracto del relato lo más desapasionado posible que escribí después a instancias de la doctora M. Nos encontramos con la enfermera R en el baño del sótano. Tras un poco de discusión me tomé la ipecacuana. Ahora que había pasado el punto de no retorno, sentí que mi ansiedad aumentaba de forma considerable. Empecé a temblar ligeramente. Aún así, esperaba que las náuseas me vieran enseguida, que acabáramos deprisa y yo descubriera que la experiencia no era tan mala como había temido. La doctora M me adosó al dedo un monitor para controlarme el pulso y el nivel de oxígeno. Mientras esperábamos a que me atacaran las náuseas, me preguntó cuál era mi estado de ansiedad en una escala del 1 al 10. 9 más o menos, dije. Empezaba a sentir una ligera náusea. Repentinamente sentí arcadas y me volví hacia el excusado. Di 2 arcadas, pero no noté que me subiera nada del estómago.
Me arrodillé en el suelo y aguardé todavía con la esperanza de que la cosa fuese rápida y acabara enseguida. El monitor del dedo me molestaba, así que me lo quité. Al cabo de un rato volví a dar una arcada y sentí la convulsión del diafragma. La enfermera R explicó que las arcadas secas suelen preceder al hecho en sí. Yo me moría de impaciencia para que aquello acabara. Las náuseas empezaron a llegar intensas oleadas, abatiéndose sobre mí y retirándose. Seguía sintiendo que estaba a punto de vomitar, pero luego volví a dar ruidosas arcadas sin que saliera nada. Noté varias veces las contracciones del estómago, pero daba arcadas y no pasaba nada. Mi noción del tiempo en este punto se volvió borrosa. En cada tanda de arcadas me ponía a transpirar profundamente y al pasar la náusea quedaba chorreante de sudor. Sentí que me desvanecía y me inquietó la idea de que podía desmayarme, vomitar, aspirar el vómito y morir. Al comentar que me sentía mareado, la enfermera R dijo que tenía buen color, pero me pareció que ella y la doctora M estaban un poco alarmadas, y eso aumentó mi ansiedad. Si ellas estaban preocupadas, pensé, tenía que asustarme de verdad. Tras unos 40 minutos y unos cuantos accesos más de arcadas, la doctora M y la enfermera R sugirieron que tomara más ipecacuana. Sin embargo, yo temí que una segunda dosis me provocara una náusea todavía peor durante mucho tiempo. Me inquietaba la posibilidad de pasarme horas o días dando arcadas sin vomitar nada. En cierto momento pasé de la esperanza de vomitar deprisa y terminar de una vez con aquel suplicio a la idea que tal vez podría resistirme a los efectos de la ipecacuana y aguardar sencillamente a que remitieran las náuseas. Exhausto, inundado de unas náuseas horribles y totalmente deprimido, entre uno y otro acceso me tendía sobre los mosaicos del baño, temblando. Pasó un largo rato. La enfermera R y la doctora M seguían intentando convencerme de que tomara más ipecacuana, pero para entonces yo ya solo quería evitar el vómito. No había tenido arcadas desde hacía rato, así que me sorprendió verme asaltado por otro violento acceso. Noté que se me revolvía todo el estómago y pensé que esa vez seguro que ocurría algo, pero no. Sofoqué unas oleadas secundarias y la náusea remitió considerablemente. Fue entonces cuando empecé a albergar la esperanza de que quizá pudiera escapar de aquel suplicio sin vomitar. La enfermera R parecía muy enfadada. Pero hombre, dijo, es usted la persona con más control que he visto. Finalmente, la enfermera R se retiró diciendo que nunca había visto a nadie tomar ipecacuana y no vomitar. Después de otro rato y algunos intentos más de la doctora M, animándome a tratar de completar la exposición, decidimos dar por concluida la prueba. Yo aún tenía náuseas, pero menos que antes. Hablamos brevemente en su despacho y me marché. Mientras conducía hacia casa me puse tremendamente ansioso pensando que iba a vomitar y a estrellarme. Aguardaba en los semáforos completamente aterrorizado. Al llegar a casa me arrastré a la cama y dormí varias horas. Me sentí mejor al despertar. La náusea había desaparecido. No obstante, esa noche tuve pesadillas recurrentes en las que me veía dando arcadas en aquel baño del sótano. A la mañana siguiente conseguí llegar al trabajo para asistir a una reunión, pero después me entró pánico y tuve que volver a casa. Durante unos cuantos días me sentí demasiado ansioso para salir. La doctora M me llamó al día siguiente para comprobar que estaba bien. Obviamente me sentía mal por haberme sometido a una experiencia tan terrible. Aunque yo estaba traumatizado por todo el episodio, su sentimiento de culpa era tan palpable que me compadecí de ella. Al final del relato que escribí a petición suya, queda fiel a los hechos dentro de lo posible, enmascaré la realidad emocional de lo que pensaba de verdad, con unas frases de tono totalmente aséptico. Dado mi historial, escribí, tuve valor al tomar la ipecacuana, ojalá hubiera vomitado enseguida, pero toda la experiencia resultó traumática y mis niveles de ansiedad
son más intensos ahora que antes de la exposición. Sin embargo, a juzgar por mi resistencia a los efectos de la ipecacuana, reconozco también que mi capacidad para evitar el vómito es muy fuerte, más fuerte al parecer que la doctora M. Ella misma me explicó que había tenido que anular todas las citas de la tarde del día de la exposición. Verme dar arcadas y resistirme a la ipecacuana le había provocado tales náuseas que se pasó la tarde en casa vomitando. Confieso que experimenté cierto perverso placer ante la ironía del caso, pero sobre todo me sentí traumatizado y tremendamente ansioso. No me resulta muy fácil superar mis fobias, según parece, pero sí hacer que mis terapeutas y sus colegas acaben sintiendo náuseas. Seguí viendo a la doctora M unos meses más, pero las sesiones tenían ahora un tono desganado y melancólico. Los dos sabíamos que aquello se había acabado. Ese esfínter que siempre para descargar nuestros estómagos sufre dilataciones y contracciones por su cuenta, con independencia de nuestros deseos e incluso contra ellos. Michael de Montaigne, sobre el poder de la imaginación. La mente, como dicen los neurofilósofos, está totalmente encarnada, está, tan como lo formuló Aristóteles, materializada. Las expresiones corporales de la excitación nerviosa, de la anticipación ansiosa o del pavor no son en realidad clichés ni metáforos, sino simples pero grulladas descripciones precisas de los relatos fisiológicos de la emoción ansiosa. Los médicos y los filósofos han observado durante milenios la potencia de lo que las revistas médicas suelen llamar el eje cerebro-intestino. Quizá exista incluso alguna conexión entre una fobia y un bistec tan íntimamente relacionados están el estómago y el cerebro, escribió Wilfrid Norfelt en 1934. Los trastornos estomacales de origen nervioso son una plaga de la vida moderna, según un informe de la Escuela de Medicina de Harvard. Un 12% de todas las visitas a los médicos de atención primaria de Estados Unidos se deben al síndrome del intestino irritable, una dolencia caracterizada por dolor de estómago y accesos alternativos de estreñimiento y diarrea que la mayoría de los expertos consideran total o parcialmente provocada por estrés o ansiedad. Identificado por primera vez en 1830 por el médico británico John Woolsey. El síndrome del intestino irritable ha sido denominado colon espástico, colon irritable, colitis y colitis funcional, entre otros términos. Como nadie ha identificado de modo concluyente una causa orgánica del síndrome del intestino irritable, la mayoría de los médicos atribuyen su aparición al estrés, a los conflictos emocionales o a otros motivos psicológicos. A falta de una disfunción clara en los nervios y músculos intestinales, algunos médicos tienden a suponer una disfunción en el cerebro, acaso una conciencia hipersensibilizada de las sensaciones del intestino. En una serie muy conocida de experimentos, al inflar globos en el colon de pacientes con síndrome de intestino irritable y de pacientes sanos de control, los primeros informaban umbral de dolor mucho más bajo, lo cual indicaría que la conexión víscera-cerebro podría ser más sensible en los pacientes con intestino irritable. Esto concuerda con un rasgo conocido como sensibilidad a la ansiedad, que la investigación ha demostrado que está estrechamente relacionado con el trastorno de pánico. Los individuos con unos resultados elevados en el llamado índice de sensibilidad a la ansiedad tienen un alto grado de lo que se conoce como conciencia interoceptiva, es decir, están tremendamente sensibilizados a los mecanismos internos de su cuerpo,
a los pitidos y ruiditos, a los eructos y silbidos de su fisiología respectiva, son más conscientes de su ritmo cardíaco, su presión arterial, su temperatura corporal, su ritmo respiratorio y sus borborismos digestivos que las demás personas. Esta conciencia exacerbada de la actividad fisiológica hace que estas personas sean más propensas a sufrir ataques de pánico por motivos internos. El individuo con una sensibilidad a la ansiedad elevado capta un ligero aumento de su ritmo cardíaco, una leve sensación de mareo o una vaga palpitación en el pecho. Esta percepción a su vez provoca un escalofrío de ansiedad que hace que esas sensaciones físicas se intensifiquen. El individuo percibe de inmediato esa intensificación de las sensaciones, lo cual genera más ansiedad y esta a su vez produce sensaciones aún más intensificadas, de manera que el individuo pronto se encuentra inmerso en una espiral de pánico. Una serie de estudios recientes publicados en revistas como el Journal of Psychosomatic Research han mostrado que hay una profunda relación entre la sensibilidad a la ansiedad, el síndrome del intestino irritable, la preocupación y un rasgo de personalidad conocido como neuroticismo, que los psicólogos definen tal como sería de esperar, una tendencia a centrarse en lo negativo, una elevada propensión a sentimientos excesivos de ansiedad, culpa y depresión y una predisposición a reaccionar de modo exagerado ante la menor tensión. Previsiblemente, la gente que presenta en la escala de medición cognitiva un alto grado de neuroticismo tiene una propensión desproporcionada a desarrollar fobias, trastornos de pánico y depresión. Todo indica que las personas con intestinos irritables son físicamente más reactivas al estrés. Hace poco tropecé con un artículo en la revista médica Good que explicaba la relación circular entre la cognición y sus correlatos fisiológicos. Las personas menos ansiosas suelen poseer mentes que no reaccionan exageradamente al estrés y cuerpos que no reaccionan exageradamente al estrés experimentado por la mente, mientras que las personas clínicamente ansiosas suelen poseer una mente sensible en un cuerpo sensible. Las pequeñas dosis de estrés se las sumen en la preocupación y las pequeñas dosis de preocupación causan fallos de funcionamiento en su cuerpo. Las personas de estómago nervioso tienen asimismo más probabilidad que las personas de estómago estable de sufrir dolores de cabeza, palpitaciones, falta de aire y fatiga general. Algunas observaciones indican que la gente con el síndrome del intestino irritable tiene mayor sensibilidad al dolor, es más propensa a dolencias menores como resfriados y tiene más posibilidades de considerarse a sí misma enferma que el resto de la población. La mayoría de los trastornos de estómago, escribió el fisiólogo Walter Cannon en 1909, son de origen nervioso. En su artículo La influencia de los estados emocionales en las funciones del canal alimentario, Cannon concluía que los pensamientos ansiosos tenían a través del sistema nervioso simpático un efecto directo sobre los movimientos físicos del estómago y también sobre las secreciones gástricas. La teoría de Cannon se ha visto confirmada por los estudios modernos realizados en los centros de atención primaria, según los cuales la mayoría de los problemas habituales de estómago son de origen psicológico. Entre el 42 y el 61% de los pacientes con trastorno intestinal funcional han recibido asimismo un diagnóstico psiquiátrico oficial, la mayor parte de las veces de ansiedad o depresión. Un estudio ha mostrado que hay una superposición del 40% entre pacientes con trastorno de pánico y pacientes con trastorno gastrointestinal funcional. El temor provoca diarrea, escribió Aristóteles.
porque la emoción causa un aumento del calor en el vientre. Hipócrates atribuía tanto los problemas intestinales como a la ansiedad y a un exceso de bilis negra. Galeno, el médico de la antigua Roma, culpaba por su parte a la bilis amarilla. Las personas aquejadas de temor, observó, experimentan una afluencia no pequeña de bilis amarilla en el estómago que las hace sentir retortijones y no dejan de padecer malestar mental y sensación de retortijones hasta que han vomitado la bilis. Pero no fue hasta 1833, con la publicación de una monografía titulada Experimentos y observaciones sobre los jugos gástricos y la fisiología de la digestión, cuando la relación entre los estados emocionales y la indigestión empezó a ser comprendida con cierta precisión científica. El 6 de junio de 1822, Alexis St. Martin, un cazador contratado por la American Fur Company, recibió accidentalmente en el estómago un tiro a bocajarro de un mosquete cargado con perdigones. Se esperaba que sucumbiera a la herida, sin embargo, bajo los cuidados de William Belmont, un médico del norte de Nueva York, sobrevivió, aunque con una secuela insólita, un agujero abierto no cicatrizado, una fístula en su estómago. Belmont comprendió que una fístula ofrecía una inaudita oportunidad para la observación científica, pues él podía ver literalmente el interior del estómago de St. Martin. Durante la década siguiente, Belmont realizó una serie de experimentos usando la fístula del cazador como una ventana por la que observar sus mecanismos digestivos. Belmont advirtió que los estados emocionales de St. Martin tenían un poderoso efecto en su estómago, observable a simple vista. El revestimiento mucoso del estómago del cazador, en efecto, cambiaba radicalmente de color como un anillo del humor, al mismo tiempo que su estado emocional. A veces la mucosa era de un rojo intenso, otras, cuando St. Martin estaba ansioso, palidecía. Me he aprovechado de una oportunidad brindada por una concatenación de circunstancias que seguramente nunca volverán a darse, escribió Belmont, pero se equivocaba. La bibliografía médica registra al menos 2 casos posteriores en el transcurso del siglo siguiente de investigación digestiva llevada a cabo en pacientes con orificios en el estómago, y luego, en 1941, Stewart Wolf y Hadu Wolf, médicos del Hospital de Nueva York en Manhattan, descubrieron a Tom. Un día de 1904, cuando Tom tenía 9 años, dio un sorbo de algo que creyó que era cerveza, pero resultó ser una sopa de almejas hirviendo. El caldo le abrazó el tramo superior del tracto digestivo y lo dejó inconsciente. Cuando la madre lo llevó al hospital, las paredes de su esófago se habían fundido y cerrado. Durante el resto de su vida, la única manera que le quedó a Tom de recibir alimentos fue a través de un orificio abierto quirúrgicamente en la pared de su estómago. El orificio estaba ribeteado en el exterior por una porción de mucosa estomacal. Tom se alimentaba masticando la comida e introduciéndola luego en su estómago con un embudo colocado en el orificio de su abdomen. Su caso llamó la atención de los doctores Wolf y Wolf en el año 1941, cuando Tom, entonces empleado como peón de alcantarilla, tuvo que buscar asistencia médica porque la herida se le había irritado. Advirtiendo la insólita oportunidad para la investigación que brindaba el estado de Tom, los 2 médicos lo encontraron como ayudante de laboratorio y realizaron con él múltiples experimentos durante 7 meses. Los resultados los publicaron en 1943 en su libro La función gástrica humana.
un auténtico hito de la investigación psicosomática. Partiendo de los hallazgos de Beaumont, los médicos observaron que el revestimiento mucoso del estómago de Tom variaba considerablemente de color según su nivel de actividad, de un colorido rojo amarillento a un rojo vivo e intenso. Los grados más elevados de actividad digestiva se correspondían con un tono más intenso del rojo, mientras que los grados menores de actividad, incluidos los inducidos por la ansiedad, se correspondían con colores más pálidos. Los médicos pudieron describir correlaciones que se habían dado por supuestas desde hacía mucho tiempo, pero nunca se habían demostrado científicamente. Una tarde, otro médico irrumpió en el laboratorio soltando maldiciones y empezó a abrir y cerrar cajones violentamente, buscando unos documentos extraviados. Tom, cuyo trabajo era mantener el laboratorio ordenado, se alarmó, temiendo perder su puesto. La mucosa de su estómago palideció instantáneamente, pasando de un tono rojo del 90% a un 20%. La secreción de ácidos casi se interrumpió. Cuando el médico encontró los papeles unos minutos después, la secreción ácida se reanudó y el color vivo progresivamente al estómago de Tom. En cierto modo, esas observaciones no son sorprendentes. Todo el mundo sabe que la ansiedad causa trastornos gastrointestinales. Con todo, la investigación constituyó la primera ocasión en que estas conexiones fueron descritas de modo preciso y sistemático. La relación entre el estado mental de Tom y su digestión no era vaga y difusa. Su estómago constituía un registro concreto y directo de su psicología. Resumiendo sus observaciones, Wolff y Wolff concluyeron que había una fuerte correlación inversa entre lo que ellos llamaron seguridad emocional y las molestias de estómago. Ese es indudablemente mi caso. El hecho de estar ansioso hace que me duele el estómago y que se me aflojen los intestinos. El dolor de estómago y el aflojamiento intestinal me pone más ansioso, lo cual hace que me duela más el estómago y que se me aflojen aún más los intestinos, y así. Casi cualquier desplazamiento a una distancia significativa de mi casa termina de la misma forma, con una peregrinación frenética de baño en baño en una especie de gran tour por las letrinas locales. Por ejemplo, no tengo unos recuerdos tremendamente vívidos del Vaticano, del Coliseo o del sistema ferroviario italiano. En cambio, sí guardo un intenso recuerdo de los baños públicos del Vaticano, del Coliseo y de varias estaciones italianas. Un día visité la Fontana del Trevi, o más bien mi esposa y su familia visitaron la Fontana de Trevi. Yo visité el baño de una galatería cercana, donde una serie de italianos impacientes aporreaban la puerta mientras yo permanecía ahí prácticamente acampado. Al día siguiente, cuando la familia se fue en coche a Pompeya, me di por vencido y me quedé en la cama a una distancia tranquilizadoramente corta del baño. Unos años antes, después de la caída del muro de Berlín y de la disolución del Pacto de Varsovia, viajé a Europa del Este para visitar a una novia, Anne, que estaba estudiando en Polonia. Ella llevaba 6 meses ahí cuando la visité. Yo ya había planeado y abortado varios viajes previamente debido a mi ansiedad, y solo el temor de que Ana acabara rompiendo conmigo si no iba a verla me impuso a afrontar el tremendo pavor de un vuelo transatlántico para reunirme con ella en Varsovia. Casi inconsciente a base de medicación, volé de Boston a Londres y de ahí a Varsovia, ofuscado por los sedantes, los antieméticos y el cambio de horario. Pasé borrosamente nuestro primer día y medio juntos.
Cuando se extinguió el efecto del Dramamine y el Xanax, mis intestinos empezaron a dar señales de vida a la vez que el resto de mi persona. Acabamos arrastrándonos penosamente de baño en baño por Europa del Este. Para ella era frustrante y para mí angustioso, entre otros motivos, porque muchos baños públicos de Europa Oriental eran en aquel entonces más bien primitivos. Con frecuencia tenías que pagarle por anticipado a un empleado a tanto la pieza un papel higiénico grosero y rasposo. Hacia el final del viaje me di por vencido. Ann salía a hacer turismo y yo me recluía en nuestra habitación de hotel, donde al menos no debía calcular por anticipado cuánto papel higiénico iba a necesitar. Como es comprensible, el mal humor de Ann fue en aumento tras visitar la casa de Franz Kafka, y mientras cruzábamos la plaza Wenceslas de Praga, yo me quejé de mi vientre dolorido. Ann ya no pudo contener más su exasperación. Tal vez deberías escribir una disertación sobre tu estómago, dijo, burlándose de mi obsesión. Una obsesión quizá ya lo han advertido que aún no he superado. Pero cuando tu estómago gobierna tu existencia, es difícil no obsesionarse con él. Unas cuantas experiencias bochornosas te impulsan a concentrarte con verdadera pasión en tu tracto gastrointestinal. Has de esforzarte en hacer planes contando con él, porque él no siempre hará planes contando contigo. Un ejemplo que viene al caso. Hace 15 años, mientras me documentaba para mi primer libro, pasé una parte del verano con la familia Kennedy en Cape Cod. Un fin de semana, el entonces presidente Bill Clinton, que estaba de vacaciones en Martha's Vineyard, cruzó el Nantucket Sound para ir a pescar con Ted Kennedy. Keenansport, donde la Kennedy tienen sus casas de verano, estaba a rebosar de ayudantes presidenciales y agentes del servicio secreto. Como tenía que matar el tiempo antes de la cena, decidí darme una vuelta por el pueblo. Mala idea. Como suele ser el caso con el síndrome del intestino irritable, fue justo en el momento en que pasé más allá del último baño fácilmente accesible cuando mis cañerías atascadas se descompusieron de golpe. Mientras corría de vuelta a la casa donde me alojaba, tuve varias veces convencido de que no iba a llegar. Me vi obligado por el camino a evaluar las posibilidades de varios arbustos y cobertizos como retretes improvisados. Imaginé lo que sucedería si un agente del servicio secreto me sorprendía agazapado entre las matas. Confirió a mis esfuerzos para dominarme una especie de vigor despavorido y sobrehumano. Al acercarme a la entrada, yo estaba al mismo tiempo repasando mentalmente la distribución de la casa y rezando para que no me abordase fatalmente ningún miembro del clan Kennedy ni ninguna celebridad. Por suerte, llegué a la casa sin que me acercara a nadie. Entonces hice un cálculo rápido. ¿Me da tiempo de subir a la escalera y cruzar el pasillo hasta mi suite? ¿O será mejor zambullirme en el baño del vestíbulo? Como oí pasos arriba y temí un encuentro dilatorio, opté por este último y me deslicé hacia el baño, que estaba separado del vestíbulo principal por una antesala y dos puertas. Crucé corriendo la antesala y me desplomé sobre el excusado. Sentí un alivio desorbitado, casi metafísico, pero después pulsé el botón de la cisterna y algo sucedió. Se me estaban mojando los pies. Bajé la vista y vi con horror que se salía de la base del retrete. Algo había explotado al parecer. El suelo estaba cubierto de aguas residuales y el nivel iba subiendo. Instintivamente me puse de pie y miré alrededor. ¿Podía pararse la inundación? Saqué la tapa de porcelana de la cisterna, desparramando las flores y el popurrí que había encima, y empecé a manipular frenéticamente sus interioridades. Lo hice totalmente a voleo, alzando y bajando artilugios, sacudiendo esto, meneando aquello, tratando de pescar en el agua algo que detuviera la creciente marea. De algún modo
bien motu propio, bien por mis ciegos manejos, la inundación remitió y acabó deteniéndose. Contemplé la escena, mi ropa estaba empapada y manchada, lo mismo que la alfombra del baño. Sin pensarlo me quité los pantalones y los calzoncillos, los envolví en la alfombra encharcada, los metí todo a presión en el basurero y luego lo escondí en el armario de abajo del lavabo. Ya me ocuparé de esto más tarde, pensé. Fue en ese momento nada propicio cuando sonó la campanilla de la cena, anunciando que ya era la hora de reunirse para tomar un cóctel en la sala de estar, que estaba al otro lado del vestíbulo, según salías del baño, donde yo me encontraba con aguas fétidas hasta los tobillos. Cogí todas las toallas que había colgadas en la pared y las tiré al suelo para que absorbieran una parte del agua derramada. Me puse a gatas, desenrollé todo el papel higiénico y empecé a secar frenéticamente el agua que me rodeaba. Era como intentar secar un lago con una esponja. Lo que sentí en ese momento no era estrictamente ansiedad, sino más bien la resignada sensación de que se había acabado la comedia, de que mi humillación iba a ser completa y definitiva. Me había manchado de excrementos, había destrozado el sistema séptico de la hacienda y pronto me encontraría medio desnudo frente a Dios sabe qué miembros de la élite política y cinematográfica. Oí voces que se acercaban. Se me ocurrió que tenía dos alternativas. Podía agazaparme en el baño y quedarme escondido hasta que terminara el cóctel y la cena, y aprovechar el tiempo para limpiar a fondo el estropicio antes de subir a hurtadillas a mi habitación cuando todos se hubieran ido a la cama, o podía tratar de escapar. Recogí todas las toallas y el papel sucio, los metí también en el armario y me preparé para emprender la fuga. Separé la toalla menos manchada y me la coloqué con cautela alrededor de la cintura. Me acerqué a la puerta y aguzé el oído para tratar de escuchar las voces y los pasos, para calcular las distancias y la velocidad de aproximación. Consciente de que apenas me quedaba tiempo antes de que todo el mundo se congregara en el centro de la casa, me deslicé fuera del baño, crucé la antesala, corrí torpemente por el vestíbulo y subí disparado las escaleras. Llegué al primer rellano, hice un brusco viraje y emprendí el siguiente tramo hacia el segundo piso, donde poco me faltó para irme de bruces contra John Kennedy Jr. y otro hombre. «Hola, Scott», me saludó Kennedy. «Ah, hola», dije yo, devanándome los sesos para buscar un pretexto que explicara de modo plausible por qué andaba corriendo por la casa sin pantalones, empapado de sudor y envuelto en una toalla manchada y apestosa. No obstante, tanto él como su amigo perecieron impertérritos y siguieron bajando por las escaleras. Correté por el pasillo hasta mi habitación, donde me di un enérgico baño, me cambié y traté de recomponerme lo mejor posible, cosa nada fácil porque no paraba de sudar de un modo terrible bajo mi blazer, debido a la ansiedad, el esfuerzo y la humedad veraniega. Si alguien hubiera sacado una fotografía durante el cóctel de esa noche, esto es lo que habría reflejado: un surtido de famosos políticos y sacerdotes, todos rebosantes de elegancia, que departen con aire relajado en la galería desde la que domina el Atlántico, y apartado en un rincón un joven y sudoroso escritor que va trasegando un gin tonic tras otro con aire incómodo mientras piensa en lo lejos que está de encajar en tan ilustre compañía. Rumian que él no solo no es rico, ni famoso, ni eminente, ni especialmente atractivo, sino que además no sabe controlar sus propios intestinos y por tanto merecía estar con los animales o los bebés, no con los adultos, mucho menos con adultos tan radiantes e importantes como aquellos. Al sudoroso y joven escritor lo inquieta también que sucederá
cuando alguien intente utilizar el baño del vestíbulo. Esa noche, ya muy tarde, cuando todo el mundo se había ido a la cama, bajé a hurtadillas al baño con una bolsa de basura, toallas de papel y detergente que habían birlado de la despensa. No sabía si alguien habría estado ahí desde que yo había salido, pero procuré no preocuparme por eso y concentrarme en meter en la bolsa de basura la alfombra, las toallas y las ropas manchadas, así como el papel higiénico que había dejado escondidos bajo la pila. Luego utilicé las toallas de papel para limpiar el suelo y las metí también en la bolsa. En el exterior de la cocina entré el edificio principal y un cobertizo había un contenedor. Mi plan era tirarlo todo allí. Naturalmente me aterrorizaba que pudiera sorprenderme. ¿Qué se suponía que había exactamente un invitado tirando ahí afuera una enorme bolsa de basura en mitad de la noche? Pero, ¿qué alternativa me quedaba? Me deslicé por la casa, salí y tiré la bolsa al contenedor. Luego subí a acostarme. Nadie me dijo nada sobre el baño del vestíbulo ni sobre la alfombra y las toallas desaparecidas, pero durante el resto del fin de semana y en mis siguientes visitas tuve la persistente convicción de que el personal de la casa murmuraba y me miraba con hostilidad. Es él, imaginaba que decía con repugnancia, el que estropeó el excusado y dejó las toallas perdidas, el que no sabe controlar sus funciones corporales. Por supuesto, ya sé que no debe atribuirse tanta culpa a lo que es oficialmente una afección médica. El síndrome del intestino irritable es una dolencia gastrointestinal asociada con frecuencia a los trastornos del ánimo y de ansiedad y conocida desde la antigüedad. En 1943, el eminente gastroenterólogo Walter Álvarez observó en un libro maravillosamente titulado Nerviosidad, indigestión y dolor que no hay motivo para sentirse avergonzado por tener un estómago nervioso, como tampoco lo hay por el hecho de sonrojarse ante un cumplido o de llorar en el transcurso de una obra dramática. La nerviosidad y la hipersensibilidad que provocan tales reacciones físicas, escribió Álvarez, están vinculadas a rasgos de personalidad que, si se emplean y controlan adecuadamente, pueden hacer mucho para ayudar a triunfar a una persona. Tener un estómago nervioso, aún así, es un serio problema y lo más incapacitante, a mi modo de ver, es que mi estómago nervioso me pone nervioso. Eso es lo infernal de ser un emetofóbico ansioso. El hecho mismo de que te duele el estómago es muchas veces la fuente más aguda de temor. Cada vez que te duele el estómago te inquieta la posibilidad de vomitar y así. Sentirte ansioso te provoca dolor de estómago y el dolor de estómago te pone ansioso, lo cual hace que el estómago te duela más y ello te provoca más ansiedad y así sucesivamente, en un círculo vicioso que se dirige velozmente hacia el pánico. Las vidas de los emetofóbicos se construyen en gran parte en torno a su fobia. Algunos no han trabajado ni salido de casa durante años debido a sus temores y no soportan siquiera decir escribir la palabra vomitar y derivados. Hasta hace pocos años la emetofobia raramente aparecía en los estudios clínicos, pero la llegada de Internet proporcionó a los emetofóbicos, muchos de los cuales creían estar solos en su aflicción, la oportunidad de conocerse entre sí. Empezaron a proliferar las comunidades online y los grupos de apoyo por todas partes. La aparición de estas comunidades virtuales, algunas muy grandes, llamó la atención de los investigadores de la ansiedad que han empezado a estudiar esta fobia de modo más sistemático. Como todos los trastornos de ansiedad, la emetofobia incluye entre sus rasgos asociados altos niveles de excitación fisiológica, conductas de evitación, alteración de la atención y, como de costumbre, problemas de autoestima y
autoeficacia. Los emetofóbicos solemos poseer un pobre concepto de nosotros mismos y pensamos que tenemos problemas para enfrentarnos con la vida, en especial con algo de aspecto tan catastrófico como el hecho de vomitar. Como hemos visto, tanto los pacientes con trastorno de pánico como aquellos con síndrome del intestino irritable tienen lo que los expertos en salud mental llaman una elevada vulnerabilidad a la somatización, es decir, una tendencia a convertir los trastornos emocionales en síntomas físicos y sesgos cognitivos en la discriminación e interpretación de los síntomas corporales, es decir, son particularmente conscientes incluso de los cambios menores de su fisiología y tienen una predisposición concomitante a interpretar esos síntomas en un sentido catastrófico. Pero mientras que la inquietud principal para los pacientes con trastorno de pánico suele ser que los síntomas corporales de la ansiedad presagien un ataque cardíaco, la asfixia, la locura o la muerte, los emetofóbicos temen que los síntomas auguren un vómito inminente, y mientras que los miedos de los pacientes con trastorno de pánico difícilmente llegan a hacerse reales, los emetofóbicos son muy capaces de provocar con sus síntomas ansiosos aquello que más temen, lo cual por supuesto es un motivo más para tener miedo constante de tener miedo constantemente. ¿A quién pueden extrañarle que a veces me sienta como si me estuviera poniendo el cerebro al revés? Los psicólogos han desarrollado varias escalas estandarizadas para medir hasta qué punto un individuo es un maníaco del control. Existe, por ejemplo, la escala de locus control de Rotter y la escala de locus de control de Salud, que la ansiedad y la depresión están estrechamente vinculadas no solo a problemas de autoestima, sino también a problemas de control. Es algo que ha sido ampliamente establecido por generaciones de investigadores, pero este vínculo parece especialmente pronunciado en las personas con emetofobia. Un estudio publicado observó que los emetofóbicos parecen totalmente incapaces de suprimir su insaciable deseo de mantener el control. El Dr. W. me ha señalado lo que él cree que es el simbolismo evidente y multidimensional de mi emetofobia. Vomitar representa una pérdida de control y también mi temor a sacar fuera mis interioridades, a revelar lo que hay dentro de mí. Por encima de todo, dice, representa mi temor a la muerte. La posibilidad de vomitar y mi estómago nervioso y habitualmente alterado constituyen pruebas indiscutibles de mi encarnación corporal y, en consecuencia, de mi mortalidad. Algún día vomitaré, algún día moriré. ¿Me equivoco al vivir asumido en un estremecido terror a ambas cosas? Me consuela en cierta medida saber que no soy el único que tiene una mente y un estómago tan fácilmente vulnerables a la ansiedad. Desde la época de Aristóteles, los estudiosos han observado que la dispepsia nerviosa y los dotes intelectuales con frecuencia van de la mano. El viaje de Sigmund Freud a Estados Unidos en 1909, que sirvió para introducir el psicoanálisis en este país, se vio empañado por su estómago nervioso y sus accesos de diarrea. Muchas de las cartas entre William y Henry James, ambos neuróticos de primera, consisten básicamente en un intercambio de remedios para tratar sus problemas estomacales. Ahora bien, para dolencias de estómago incapacitantes, ninguna como la que afligió al pobre Charles Darwin, que pasó décadas enteras postrado a causa de su estómago enfermo. En 1865 escribió una carta desesperada a un médico llamado John Chapman, enumerando la colección de síntomas que lo había atormentado durante 30 años. Edad 56-57.
Durante 25 años, flatulencia espasmódica extrema de día y de noche y vómitos esporádicos en 2 ocasiones prolongados durante meses, el vómito precedido de escalofríos, llanto histérico, sensación de muerto, desvanecimiento junto con orina copiosa y muy clara, ahora los vómitos y cada acceso de flatulencia precedido de pitidos en los oídos, mareos y visión nerviosa. Nerviosismo cuando Emma Darwin, su esposa, se separa de mí. Incluso en lista de síntomas incompleta petición de otro médico, Darwin había llevado desde el 1 de julio de 1849 hasta el 16 de enero de 1855 un diario de salud que finalmente llegó a ocupar decenas de páginas y que incluía dolencias tales como fatiga crónica, dolor agudo de estómago y flatulencia, vómitos frecuentes, mareo, temblores, insomnios, sarpullidos, eczema, forúnculos, palpitaciones y dolores cardíacos y melancolía. A Darwin le causaba mucha frustración que decenas de médicos, empezando por su propio padre, no hubieran sido capaces de curarlo. Cuando escribió al doctor Chapman se había pasado la mayor parte de las 3 décadas anteriores enclaustrado en un estado de invalidez general. A juzgar por sus diarios y sus cartas puede decirse que antes, desde los 28 años, pasó un tercio de sus horas diurnas vomitando o postrado en la cama. Chapman había tratado a muchos prominentes intelectuales victorianos noqueados en algún momento por la ansiedad. Se había especializado, tal como él lo expresaba, en aquellos neuróticos extremadamente excitables, cuya mente altamente cultivada y desarrollada se había alterado y dominada con frecuencia por sutiles influencias psíquicas, cuya intensidad e influencia en la dolencia física es difícil de determinar. Para casi todas las enfermedades de origen nervioso, prescribía la aplicación de hielo en la espina vertebral. Chapman se trasladó a la hacienda rural de Darwin a finales de mayo de 1865 y en los meses siguientes pasó varias horas diarias envuelto en hielo. Algunas partes fundamentales de la variación de los animales y las plantas bajo domesticación las compuso con la columna envuelta en bolsas de hielo. El tratamiento no funcionó. Los vómitos incesantes prosiguieron, aunque Darwin y su familia disfrutaban de la compañía de Chapman. En el mes de julio ya habían abandonado el tratamiento y enviado al médico de vuelta a Londres. Chapman no fue el primer médico que no logró curar a Darwin y tampoco sería el último. Es imposible leer los diarios y la correspondencia de Darwin sin asombrarse de la incapacitación más o menos constante que sufrió tras regresar en 1836 del famoso viaje del Beagle. El encendido debate médico sobre lo que le ocurría exactamente a Darwin se ha prolongado durante 150 años. La lista elaborada tanto durante su vida como después de su muerte es muy extensa. Infección amibiana, apendicitis, úlcera duodenal, úlcera péptida, migrañas, colecistitis crónica, hepatitis latente, malaria, dispepsia catarral, envenenamiento por arsénico, porfiria, narcolepsia, hiperinsulismo diabetogénico, gota larvada, brucelosis crónica, enfermedad de Chagas, reacciones alérgicas a las palomas con las que trabajaba, complicaciones de los prolongados mareos que había sufrido a bordo del Beagle y anomalía reflectiva de los ojos. Acabo de leer un artículo, La enfermedad de Darwin revelada, publicado en una revista académica británica en 2005, que atribuye los males de Darwin a una intolerancia a la lactosa. No obstante, una lectura atenta de la vida de Darwin sugiere que el factor desencadenante de los ataques más agudos
de su mal era la ansiedad, según Rathcott, un psiquiatra e historiador que en los años 70 examinó a fondo todos los diarios, cartas e informes médicos disponibles. Los peores periodos de la enfermedad de Darwin se correspondían con momentos de tensión sobre su trabajo en la teoría de la evolución o sobre su familia. En un artículo de 1997, Charles Darwin and Panic Disorder, dos médicos sostienen que, según el relato que él mismo hace de sus síntomas, Darwin reuniría con facilidad los requisitos del DSM-4 para un diagnóstico de trastorno de pánico con agorafobia, puesto que manifestaba 9 de los 13 síntomas asociados con el mismo. El viaje del Beagle, de 4 años y 9 meses de duración, fue una experiencia fundamental para Darwin porque le permitió desarrollar su trabajo científico. Los meses previos a la partida del Beagle fueron, como escribiría en su vejez, los más desdichados que he pasado en mi vida, lo cual es mucho decir dado el sufrimiento terrible que soportó después. Me sentía totalmente abatido ante la idea de abandonar a mi familia, a mis amigos durante tanto tiempo, y la climatología me parecía indescriptiblemente lúgubre. Además, padecía palpitaciones y dolor en la zona del corazón y, como muchos jóvenes ignorantes, especialmente si poseen nociones de medicina, estaba convencido de que tenía una dolencia cardíaca. También sufría mareos y hormigueo en los dedos. Todo ello son síntomas de ansiedad y en especial de la hiperventilación asociada con el trastorno de pánico. Darwin se obligó a vencer su abatimiento y se embarcó en la expedición y, aunque atormentado por la claustrofobia y por penosos mareos, gozó de buena salud durante la mayor parte del viaje y erigiría el trabajo de su vida. Sin embargo, una vez que el Beagle atracó en Falmouth el 2 de octubre de 1833, ya no volvió a poner los pies fuera de Inglaterra. Tras casi 5 años de viaje, su ámbito geográfico fue restringiéndose cada vez más. Me da pavor ir a cualquier parte debido a mi estómago, que se altera a la menor excitación, le escribió a su primo. Resulta extraordinario que el origen de las especies llegara a escribirse poco después de casarse. Cuando empezaba a trabajar seriamente en su obra sobre la evolución, Darwin sufrió el primero de sus múltiples episodios de vómitos periódicos, en el curso de los cuales vomitaba muchas veces al día y quedaba postrado en cama durante semanas e incluso durante años. La vida social o las emociones de cualquier tipo podían sumirlo en un estado de extrema agitación. Las fiestas o las reuniones lo dejaban exhausto de ansiedad, produciéndole violentos temblores y accesos de vómito. En el exterior de la ventana de su estudio hizo instalar un espejo para poder ver a los visitantes que llegaban por el sendero antes de que ellos lo vieran a él. Así tenía tiempo de prepararse o esconderse. Además del tratamiento con hielo del Dr. Chapman, Darwin probó la cura de aguas del famoso Dr. James Gully. El ejercicio, la dieta sin azúcar, el brandy y la cerveza de lúpulo, multitud de mejunjes químicos, planchadas metálicas atadas con correas a su torso, destinadas a galvanizar sus órganos internos, cadenas eléctricas pensadas para electrificar su cuerpo y aplicaciones de vinagre en la piel, bien por el efecto de placebo, bien por simple distracción o por verdadera eficacia. Algunos de estos métodos funcionaron hasta cierto punto durante un tiempo, pero la enfermedad siempre reaparecía. Un viaje de un día a Londres a una ligera perturbación de su organizada rutina podían provocar un tipo de vómito muy maligno que lo dejaba postrado durante días o semanas. Cualquier trabajo, en especial en el origen de las especies, podía inutilizarlo durante meses. He estado malo tras 2 días de vómitos terribles provocados por las malditas
pruebas de imprenta, le escribió un amigo a principios de 1859. Mientras revisaba las últimas correcciones, instaló un excusado especial en su estudio tras una cortina donde poder vomitar. El 1 de octubre de 1859 terminó la revisión de las pruebas entre accesos de vómito, poniendo fin así a un periodo de 15 meses en el que apenas había podido trabajar durante más de 20 minutos seguidos sin molestias de estómago. Cuando tras más de 20 años de gestación el origen de las especies fue publicado finalmente en noviembre de 1859, Darwin estaba postrado en la cama de un balneario hidropático de Yorkshire, con el estómago tan revuelto como siempre y la piel ardiendo por una fuerte erupción. He estado muy mal últimamente, escribió. He pasado una crisis espantosa, una pierna hinchada como si sufriera elefantiasis, los ojos casi cerrados, todo cubierto con una erupción y con forúnculos rabiosos. Era como vivir en el infierno. Incluso tras la publicación del libro, Darwin continuó con mala salud. Me iré a la tumba, supongo, gruñendo y quejándome de un malestar diario casi constante, escribió en 1860. Quienes sostienen que Darwin padecía una enfermedad infecciosa o una dolencia de base señalan la gravedad y la duración de sus síntomas. Ha sufrido vómitos casi diarios durante 6 meses, pero hay un argumento para refutarlo. Cuando Darwin dejaba de trabajar y se iba a cabalgar o a caminar por las tierras altas de Escocia o del norte de Gales, recobraba la salud. Si parezco demasiado obsesionado con el estómago de Darwin, quizá puedan entender por qué. Resulta a la vez oportuno e irónico que el hombre que inició los modernos estudios sobre el miedo padeciera el mismo también penosamente a causa de un estómago nervioso. Luego está la cuestión de la excesiva dependencia que tenía de su esposa Emma. Sin ti, cuando estoy enfermo, me siento totalmente desolado. Le escribió una vez: ay, mami, anhelo estar contigo bajo tu protección, entonces me siento a salvo. Le escribió en otra ocasión: mami. No es de extrañar que algunos freudianos argumentaran más tarde que Darwin tenía problemas de dependencia y también edípicos. Supongo que este es el momento de decir que el Dr. W. me ha diagnosticado un trastorno de personalidad dependiente que, según el DSM-5, se caracteriza por una excesiva dependencia psicológica de otras personas y por creencia de que uno es completamente incapaz de arreglárselas por su cuenta. Finalmente, claro está la cuestión de las décadas de vómitos constantes que pasó Darwin. Para un emetofóbico como yo, eso extraña una morbosa fascinación. Su ansiedad le provocaba vómitos, pero los vómitos no le provocaban una ansiedad adicional. Además, pese a todos sus años de vómitos reiterados, Darwin llegó a la edad muy avanzada para la época de 73 años. Ahora bien, los logros de Darwin, obtenidos a pesar de una dolencia gastrointestinal tan incapacitante, no deberían proporcionarme la tranquilidad de que si yo, digamos, vomitara una vez o incluso 5 veces al día, no solo sobreviviría, sino que hasta podría mantenerme productivo. Esta pregunta, si ustedes no son emetofóbicos, puede parecer sin duda tremendamente extraña, una prueba evidente de la obsesión irracional que se halla en el núcleo de mi enfermedad mental, y tienen razón, pero si son emetofóbicos, bueno, entonces saben perfectamente de qué estoy hablando.